Usualmente cuando uno es emprendedor siempre de pequeño le gusta vender cosas. La decisión era tirarme todo con el vino o, eh, o, o- o con el otro, ¿verdad? Era uno de otro, pero tal vez mi mayor logro fue mi persistencia, mis ganas de no parar hasta... Yo sabía que lo podía lograr, ¿me Ujú. entendés? O sea, Bienvenidos a B2B by Perspectiva. Hoy tenemos a un invitado muy especial, Jorge, fundador de la distribuidora Los Corchos, si no estoy mal. corcho, sí, corcho. ¿Sí? Corchos. Y hoy tenemos una gran oportunidad de conocerlo. No solo los vinos que ellos distribuyen, como Doña Paula, que es uno de mis favoritos, realmente es emblemático, siempre lo compro. Y realmente hoy tenemos esta oportunidad de conocerte. Eh, Sabemos un poquito de tu historia, pero queremos saber, ya que Corchos lleva 20 años este año cumpliendo de aniversario, y es algo muy importante ya hablar de una empresa que tiene 20 años en el mercado, que los primeros 5 son duros y uno va ahí marcando el negocio como tal. Y bienvenido, Jorge. Muchas gracias, Fabián, ahí por la oportunidad ahí de contar un poco mi historia. Muy agradecido por estar aquí y con mucho gusto pues platicamos un poco de mi vida personal y de los vinos como tú quieras. Buenísimo. Pues mira aquí, ¿cómo empieza tu historia? ¿Cómo empieza el tema de ser emprendedor? ¿Quién fue tu mentor? ¿Cómo surgió esta vibra de los negocios como tal? Pues mira, yo siempre, usualmente cuando uno es emprendedor siempre de pequeño le gusta vender cosas, ¿verdad? Yo soy uno de esos, me gustaba mucho, vendía helados, chocobananos, lavaba carros, pintaba aceras en mi colonia. Eh, Hice magdalenas, también fui pastelero también mucho tiempo. Todos se ríen de mí, pero me levantaba muy temprano a hacer las magdalenas y se las vendía a una mi tía que tenía una panadería en la zona 5. Entonces, siempre me gustaron los negocios y siempre fui eh, bien de ese tipo, de emprender y crear cosas, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad también, eso me ayudó mucho también. Me fui a Monterrey, al TEC de Monterrey. Me gradué del TEC de Monterrey de Ingeniero Industrial y de Sistemas. Y realmente regresé con una mentalidad bastante, mucho más emprendedora de la que tenía. Entonces, eso también me ayudó, creo yo, en mi ámbito de emprender, ¿verdad? Regresando, pues tuve también la oportunidad de trabajar con Joe Javi en Listex, que en paz descanse él. Pero también trabajé como 2 años con él ahí. Aprendí mucho de ser emprendedor y ser empresario, pues entonces eso también me causó bastante eh, duda en eso, ¿verdad? Entonces siempre quería poner algo, hacer un negocio. Y digamos cuando conoces a un personaje como esta persona, eh, ¿fue alguna forma de mentor o querías como seguir los pasos de él, su iniciativa, su emprendimiento? Eh, Sí, siempre estuve, digamos, tal vez leyendo mucho de empresarios y todo. Él era una admiración. Decía yo, si él puede, ¿por qué nosotros no? Pues, ¿verdad? Entonces, era ajá. básicamente admirar esa cantidad de empresas que tenía, las podía manejar y haber creado empresas tan grandes, pues. Entonces, sí, siempre tuve esa espinita mi primer sueño fue tener una oficina, pues. Así de Ajá. sencillo, pues. Entonces, eh, realmente buscando negocios, porque trabajando con él siempre me quedaba en la noche yo buscando qué hacer, o sea, Ujú. qué poner mío, que sea propio. ¿Y cuántos años tenías? Me gradué como 23 años, 24 años más o menos. A los 24 años creo que me lancé al estrellato. Eh, Busqué una marca de electrónicos. En ese Ajá. tiempo, Discmans, radiograbadoras, despertadores, todo lo que era electrónicos, radiograbadoras pequeñas. Y conseguí una representación en Estados Unidos, les escribí, le pedí a mi papá que me prestara dinero para traer para empezar, ¿verdad? Y me acuerdo que ese año empecé en Interfer, Ah, ok, en sí, esa sí. feria de Interfer que hacen, conseguí un local también ahí y le dije a yo, Javi, mira, Creo que era diciembre, si no sí, estoy mal. diciembre, cabal. Entonces ese diciembre le hablé a yo, Javi, y le dije, mire, que yo quiero ser como usted, Ujú. quiero ser,
quiero tener mi propia empresa y todo, entonces déjeme trabajar medio tiempo mientras yo voy a atender la feria y puse ahí mi local con mis electrónicos y todo y empecé a vender, ¿verdad? Lo que me gustaba. Y así empecé. Ese próximo año me independicé, fue el 1 de febrero, fue cuando un tío me decía, bienvenido a la Noble Street. Pero bueno, entonces ahí empecé ya mi trayectoria como emprendedor. Creo que al tiempo seguí pues buscando clientes ya en mi casa, en mi cuarto pues, trabajando porque no tenía dónde. Ahí empecé y poco a poco pues llegó después un amigo de mi papá, un español, te digo, unos 9 meses tal vez, ya había empezado, un poco más, por ahí tengo ahí el recuerdo. ¿Y cómo fue ese impasse, digamos, donde tenías algo fijo en su momento, a tener nada fijo y ver según tus habilidades de venta y tu volumen, tus ingresos, ¿no? Muy buena pregunta, sí. Realmente cuando me pongo a pensar lo que hice, cuando me puse a pensar cómo mi papá me presta dinero para emprender a alguien de 24 años, o sea, que estás totalmente inmaduro, no sé, realmente es un empuje, realmente, no te digo una decisión bastante no pensada, ¿verdad? Porque ese momento tenés lo querés hacer y te vas, pues, o sea, no. Ahorita que lo pienso, sí es difícil, porque hoy en día las estadísticas no son muy positivas para un emprendedor, pues, o sea. Ya existen más datos, números. Sí, pero sí, tirarse al agua es complicado, no es una cosa fácil. Uno lo dice, yo te digo, después de 20 años, pero realmente sí fue una cosa bastante arriesgada. Me considero una persona que me gusta el riesgo mucho. Ajá. Eso he ido aprendiendo en el tiempo. Y ahí mismo, pues ahí creo que lo empecé a demostrar. Pues entonces, eso fue una decisión bastante fuerte, porque realmente ya no tenías ningún ingreso. Yo gracias a Dios todavía no me había casado ni nada, estaba en mi casa, todavía vivía con mi mamá y todo, entonces tenías un subsidio ahí. Tenía dónde vivir, dónde comer, entonces pues, no tenía nada que perder en ese momento, pues, estaba graduado del TEC, entonces es otra cosa que también me daba una base, era como tener un título que me permitiera a mí, en cualquier momento fallar, buscar un trabajo y tener ese respaldo, que es lo que yo aconsejaría mucho a cualquier persona pues, que quiera emprender, que ya tenga por lo menos una carrera, un título y después ya se tire al agua porque tienes un respaldo, ¿verdad? Los que no tienen ningún respaldo, así como tirarse al agua es más duro, pues, pero yo tenía ese como respaldo que me ha dado el TEC, entonces eso te da también algo de seguridad atrás, ¿verdad? Porque al final es una herramienta que tenías ahí atrás como tu título, diciendo yo vengo del TEC, donde, digamos, a nivel latinoamericano, el TEC es una de las mejores universidades, y más Monterrey, que siempre está la gente haciendo negocios. Totalmente. Y creo que eso también se le pega a las personas que voy a hacer mi propio negocio y todo, pero de una universidad que es cara, digámosle, es una universidad cara, a ser emprendedor y no generar también la rentabilidad de esa carrera, ¿va? No, sí, así. Entonces, sí, no, es bastante riesgoso y tienes que tener mucha, o sea, mucha persistencia, mucho cuero para enfrentar, porque realmente cuando empiezas un negocio, todo es no, ¿verdad? Todos te dicen que no gracias, no gracias, no gracias, no gracias. Y yo tampoco me gradué de vendedor, ¿verdad? O sea, es otra cosa importante que tienes que ser un vendedor, ¿verdad? Tienes que convertirte en un vendedor. Yo me tuve que convertir en vendedor de ingeniero, salí y tengo que ser vendedor, pues. O sea, una cosa que no se imagina uno cuando va a trabajar y todo, que trabaja con ingeniero, va a ser vendedor, pero para vendedores tienes que ser un vendedor, pues, ¿verdad? En todo sentido. Porque considero que también las universidades lo que enseñan es seguir como el statu quo de meterte a una empresa, dirigir lo que estás estudiando. Pero creo que lo más importante para todos que estamos metidos en los negocios es vender. Totalmente. Y creo que es el aprendizaje que
es la calle, es oferta y demanda. Sí, como decía mi tío, la noble street, ¿verdad? O sea, estás en la calle y tienes que, o sea, nadie te va a ayudar, solo tú vendiendo lo que tienes que vender para subsistir pues, y salir adelante. Pues no hay otra cosa y solo las ventas son las que lo que te hacen eso pues a la larga. ¿Y cuánto tiempo estuviste vendiendo electrónicos? Fíjate que seguí trabajando mientras, bueno, viene amigo mi papá, me dice, traigamos vinos y todo. Mi papá en ese momento no podía, digamos, me dijo, ¿querés? Y yo, Sí. démosle, pues, pero préstame dinero también porque necesito para los vinos. Entonces vino el español, amigo de él, y empezamos yo empecé a hacer todos los trámites, que eso es importante, ¿verdad? Que uno como emprendedor hace todo desde un inicio, haces todo, ¿verdad? No tienes, o sea, estás tú, haces en este caso me tocó hacer los registros de los vinos, ir a los ministerios, conocer todo el proceso de registrar los vinos, cómo importás, no sabía cómo importar, bueno, ya tenía cómo importar porque había hecho pero de ahí es un tema ya de salud. De salud, de alimentos, entonces tienes que tener un registro sanitario por cada etiqueta y tiene un costo y entonces empiezas a conocer todo eso. Antes pues todo ya era llenado a mano, pues hoy en día es más fácil, pero aprendes todo eso de la base de todo, pues entonces tú vas conociendo tu negocio desde cero. Sí. Entonces eso me tocó a mí, gracias a Dios, conocer de cero todos mis negocios y vas aprendiendo, pues, ¿verdad? Yo trabajaba con los electrónicos y también uno desconoce muchas cosas, desconoce la malicia de mucha gente, pues en ese momento me estafaron, me robaron, me asaltaron, porque electrónicos era un producto de alto, ¿cómo te diré yo? Nivel de riesgo caliente, muy alto. Digamos, sí, que es caliente. Entonces, sí, aprendí mucho y costó mucho dinero aprender, porque eso es lo que cuesta. A la larga te cuesta dinero, en total, ¿verdad? Entonces, pero fui trabajando con los dos negocios. Ya después me salí, cuando ya vino el español con los vinos, conseguí un localito pequeño en la zona 9. Y ahí empecé en un localito pequeño que ya tenía mi oficina. Entonces ya mi primer sueño, digamos, de tener una oficina, ahí estaba, ¿verdad? Entonces yo estaba realizado y salía con el español a vender el vino a restaurantes, ¿verdad? Y nos sentábamos a comer, el español abría los vinos, los probábamos, entonces casi que todos los días era tomar vino. Yo no sabía absolutamente nada de vino, realmente no era yo era más ronero que vinero en ese momento. ¿Cuántos años tenías? Como 25 sí. años, 25 años, entonces no sabes de vino, pero entonces me tocó y no habían, o sea, en las redes sociales, o sea, en el internet no había dónde aprender de vino. Hoy en día te metes busito, vienes a la escuela de vinos corchos, aprendes un básico, pero antes no tenías dónde. O sea, realmente, y así ya empecé de cero. Empezamos visitando restaurantes, abriendo vinos y todo. Yo paraba todo mareado, todo a mediodía, todos los días. Pero siempre, entonces, como te digo, de cero, ¿verdad? Ir a ver cómo vendes tu producto, pues porque ya estaba el inventario ahí. Trajimos en ese momento vinos, aceitunas y aceite de oliva. O sea, casi los productos más importantes de España. Así es. Entonces, así empezaste y así poco a poco me fue gustando más el tema de vinos que electrónicos y ese tema, ¿verdad? Entonces... ¿Y el nivel de riesgo me imagino que era menor al que habías iniciado? Sí, sí, los electrónicos eran muy costosos. O sea, traer un contenedor, digamos, o traer productos electrónicos era una inversión mucho más grande. Tenías una garantía salían mal varios productos ya por ende, ¿verdad? Pero así me fui hasta que ya empecé a crecer, digamos, ya contraté una asistente, ya empecé como a tener a alguien ahí que me ayudara y poco a poco empezamos a visitar más restaurantes y más clientes y entonces ya se volvió un poquito más complicado los dos negocios y en un momento tuve que tomar una decisión, ¿verdad? La decisión era tirarme todo con el vino o con el otro, ¿verdad? Era uno de otro, pero sí había una pérdida bastante grande en el área de dejar electrónicos y me quedé y me fui por los vinos y quedé con una deuda fea de los electrónicos cuando me decidí, entonces tuve que asumir
el pavo, ¿verdad? Ajá, y fue un giro 360. 360, totalmente. Pero empecé a ver algunas oportunidades en el tema de vino que, digamos, la competencia no estaba poniéndole mucho enfoque a vino, le ponía mucho enfoque a los licores, ¿verdad? Que también es una cosa importante, para dónde vas, el enfoque que tienes en el negocio. Y ahí me di cuenta que sí había un nicho que yo dije, bueno, nadie va a vender vinos, solo yo voy a vender, yo sí voy a vender vinos, ¿verdad? Y ahí estuvo una decisión muy importante, creo yo, en mi historia, pero también muy dura, porque no había cultura. Exactamente. Entonces no fue así como, sino que fue muy duro, porque era empezar a capacitar a los meseros. Por eso empezaste con los restaurantes. Así es. No, yo realmente empecé en los restaurantes porque fue el único lugar donde se me ocurrió que vendía vino. O sea, realmente supermercados, nunca pensé en supermercados. Ajá. Gracias a Dios, porque realmente los supermercados se venden las marcas que se posicionan en los restaurantes, básicamente. Entonces, ok, ajá. Entonces eso fue suerte que empecé con restaurantes y ya poco a poco pues ya lo fui metiendo a grandes superficies pues, pero al principio era restaurante, empezar a capacitar a los meseros, enseñarles nuestro vino, que lo pudieran vender. Y así fue poco a poco, lentamente, un trabajo de hormiga y muy pesado porque realmente no era muy difícil pues, ¿verdad? Al tiempo mi socio español dijo que su mamá yo creo que vio el mercado y dijo, mejor me voy de aquí. Ajá. Y se fue y entonces le compré el inventario y de ahí seguí adelante, pues no hay otra. Sí, porque en Madrid o en España todo el mundo toma vino, Claro, o sea, es una cultura. él estaba acostumbrado, él pensó que era muy fácil y Guatemala no estaba todavía en ese nivel de como estamos ahorita, pues. O sea, sí, ahorita sí creo que ahorita, bueno, ahorita y es otra cosa, pero sí estás empezando algo, pues. Entonces crear una cultura de vino, que consideramos que Corchos somos los pioneros en la cultura de vino en Guatemala, por eso, porque empezamos a poco a poco a ir capacitando meseros, después ya se me ocurrió poner escuela de vinos, donde yo daba los cursos básicos a conocidos, a amigos, y empezamos a crear la escuela de vinos y a empezar a dar cursos y empezar a ver más marcas para traer, porque me di cuenta que no solo esos eran vinos españoles, ahora chilenos eran los que en Guatemala se vende más, empezamos a traer otras marcas, empezamos a ver marcas y ahí poco a poco fuimos creciendo el portafolio y obviamente, pero muy, muy duro, épocas bastante fuertes. Cada año decía yo, sigo o no sigo, pues, o sea, eran decisiones cada año, pues, por 15 años. O sea, básicamente los últimos 5 años ya ha sido un poquito más, ya se vio un poquito el trabajo que se hizo 15 años, pero digamos, uno piensa que a los 5 años una empresa ya estás bien, ¿no? O sea, es donde más tienes que tener cuidado porque vienen olas que te pueden bajar, ¿verdad? O cuando tú crees que ya vas súper bien, viene la oleada de que tomaste alguna mala decisión y el tsunami y otra vez de vuelta y tener esas ganas, ser muy resiliente en todo lo que te pase, ¿verdad? Porque sí te tocan cosas bastante fuertes y tienes que, bueno, pasó esto, sigo adelante hasta que en algún momento te puede ir bien, pues, ¿verdad? Pero no es de abrir una empresa, como miramos todos, abrí una empresa y a los años ya soy millonario, pues, o sea, yo creo que es una paciencia, perseverancia, resiliencia, ¿verdad? Es muy importante tener todo eso para emprender, ¿verdad? Y cabal, hablaste del tema de los restaurantes. Me imagino que fuiste a más de 200 restaurantes a tocar puertas, a meter esta cultura del vino. Y es un tiempo que estás como formando la empresa y la rotación de inventario y las inversiones. Y me imagino que vos eras el vendedor estrella. Totalmente, sí, no había alguien, pues. O sea, yo era el todólogo, pues, o sea, haces todo, tienes que estar ahí y realmente uno no tienes experiencia, porque, o sea, tú vas a prueba y error y muchas veces tu ego también te afecta, porque hay muchos consejos que viene gente y te aconseja hacer tal y cosa, bueno, ¿será que sí? ¿Será que no? Y uno muchas veces aprende a las malas, ¿verdad? Y entonces hay que, consejo, ¿qué haría yo? Escuchar mucho a las personas con experiencia, ¿verdad? Juntarte mucho con gente que sabe, pedirle consejos,
escucharlo y hacerlo, ¿verdad? Pero no muchas veces uno por querer llevar su... Pero hay gente que ya lo vivió, pues, ¿verdad? Entonces, ahora sí, a mí me gusta hablar con emprendedores y contarles cómo es la historia para que no cometan los mismos errores que comete uno, ¿verdad? Y a veces uno las oye y las comete, ¿va? Así es. Eso es lo peor, ¿verdad? Te lo dije, te lo dije. Y uno cae. Y uno cae, sí. Y digamos, en ese giro de los restaurantes, ya cuando tu distribución de los vinos de España, ya empezás a ver otras regiones, ¿cómo fue eso? Mira, fíjate que nosotros hicimos una marca aquí en Guatemala, o sea, una marca, me tocó hacer una marca, pues, que se llama Oveja Negra. O sea, no sé si la ¿Es conoces, tu chilena. marca? Sí, es Ah, es una marca que hicimos nosotros en Guatemala, porque realmente a nivel mundial no se ve tanto. fíjate que yo pensé que era chileno. No, es chileno, Oveja Negra es chileno. Pero esa marca, digamos, o sea, hicimos esta marca, la posicionamos muy bien, Ajá, pero la experiencia fue que nos costó tanto, ¿verdad? Porque era mucho de hacer una marca es bien difícil, ¿verdad? sí. Entonces dije yo, bueno, no, voy a conseguir marcas más conocidas a nivel mundial, pues, para que no me cueste tanto Ajá, venderlas, venderla. pues, ¿verdad? Y no tengas ese... Entonces me empecé a enfocar en conseguir marcas más importantes a nivel mundial, Ujú. ¿verdad? Y entonces empecé a tocar puertas, algunas marcas me abrieron las puertas, ¿verdad? Importantes, que esas me sirvieron una referencia para las siguientes marcas que poco a poco el portafolio lo fuimos ampliando, pero con buena referencia de algunas marcas que ya teníamos, ¿verdad? Entonces, como que alguien que confía en ti y ya tienes una referencia que estás manejando esa marca y otra marca entonces dice, ah, bueno, tal, y entonces vas como construyendo tu portafolio en base a eso, ¿verdad? Y en base a mucho conocimiento también, ¿verdad? A leer mucho, a saber de vino, pues que realmente no es fácil, O ¿verdad? sea, no te dan la distribución solo así, sino que No, tienes que tienen que tener ver quién sos, cuál es tu portafolio, tu mercado. ¿Verdad? totalmente. Qué difícil. Totalmente. Porque no Y en solo ese es tiempo, comprarlo. sí, en ese tiempo no viajas a ferias ni nada, porque no Ajá. tenés dinero para ir a viajar a nada. Pues. Entonces era puro correo electrónico y confiaban que la ibas a entrar y ustedes hubieron un par de marcas importantes que me permitieron, como Alto Las Hormigas, de Álvaro Palacios también, que me permitieron tener un respaldo de esas marcas. Y no tenías página web, no tenías nada, porque lo único que mandas era Correo. un correo explicando lo que yo era, que no era yo. Y, y poco a poco así, gracias a Dios, pues empezamos a posicionar algunas marcas y a traer algunas marcas más representativas, ¿verdad? Y ese giro en donde es que me parece súper interesante porque el negocio se dio por circunstancias. Así es. Sino con Y, un plan de ajá, negocios, no o sea, compran. un plan de negocios, o sea, no existió nunca, o sea, realmente era mi cabeza y vamos para allá y ahí voy, o sea, no había, y el conocimiento del mercado te va dictando, eh, tu, vamos por aquí, va por acá, el mercado va por acá, lo conoces muy bien porque estás en la calle, eh, entonces, y ese es el emprendedor, pues, el que de cero, empieza de cero y vas conociendo y conociendo tanto que te vas volviendo bastante experto en tu negocio, pues, ¿verdad? Y pues, y digamos, cuando ya te hacen las invitaciones a las cavas o a los lugares de las marcas, ¿cuánto tiempo pasó para que estuvieras en los viñedos y conocieras un poco más cómo los hacen? Y Ah, yo te digo que tal vez después de 15 años, tal vez sí, tal vez de 15 años empecé a viajar, no me invitaban, yo viajaba y caía y ahí me atendían, pues muy bien, pero ahí empecé a viajar, ya hace como, tal vez, llevaba 15 años en la empresa, hace 10 años empecé a viajar, pero esos 15 años no tenías, pero apenas si sobrevivías y apenas tenías sueldo, o sea, ajá. complicado. La verdad que no es fácil, pero así poco a poco, viajando, conociendo los viñedos, ya conociendo realmente dónde hacían el vino, y entonces te vas formando más, pues, ¿verdad? Y conociendo más del mundo del vino. El mundo del vino no es que sea difícil, sino que es muy amplio, ¿verdad? Sí. No es que sea complejo, es muy amplio. Entonces, tiene tanto que yo en 20 años no he conocido, te digo, casi nada de lo que realmente es, ¿verdad? O sea, es un mundo muy grande. Pero sí, los viajes
realmente empezó muy tarde. Ahora, hoy en día entran, tal vez éramos nosotros 10 importadores cuando empecé y ahora son 30 o 40. ¿Verdad? Y ahora todos los que se ponen ya viajan inmediatamente a ferias. Qué lindo, pues, ¿verdad? Hubiera sido, pero no, realmente la oportunidad se fue dando poco a poco, ¿verdad? ¿Y en qué momento ya te diste cuenta, al fin ya estoy saliendo digamos, de la marea picada, ya se está Ya ves el volviendo, horizonte, digamos. ajá, ya ves que hay tierra? Mira, realmente a mí no me gusta decir eso, siempre me gusta sentirme que falta mucho, ¿verdad? O sea, soy muchas veces castigador conmigo mismo, pero digamos, en algún momento dije, pues chica, ya estoy, y se empieza a confiar uno que ya está en el mercado y todo, y te empieza a venir, te empieza a relajar un poco, y venga para abajo, ¿verdad? Te empiezan a pasar facturas. Entonces, he aprendido que tal vez sí hay que estar motivado por lo que has hecho, muchas veces y agradecido, ¿verdad? Pero, ¿qué toca ahora, verdad? O sea, no puedes estar confiado o sea, olvídate, yo soy anti confianza de nada, ¿cómo vamos bien? Pero vamos para allá y seguimos y no puedes parar. O sea, el emprendedor no para nunca. O sea, no puedes decir ya estoy porque no puedes, ¿verdad? Si una empresa no crece, se muere, ¿verdad? Entonces tienes que estar constantemente pensando, ok, ya llevamos a 20 años en mi caso, lo que coseché, estoy sembrando ahorita 20 años, pero ahora ¿qué voy a cosechar para otros 20 años? Sí, Y ahorita esa es la visión y si me preguntas estoy más incómodo que nunca, pues, o sea, estuve con tanto problemas, 15 años que me acostumbré a estar incómodo, ¿verdad? Entonces ahora si posiblemente puedes estar más cómodo, no puedo, ¿verdad? Y eso me hace bien porque estoy siempre viendo hacia dónde, qué más, y dónde vamos, dónde crecemos. Y es un tema, creo yo, que es una mentalidad que nunca vas a dejarla, pues así tiene que ser. Si no, te empiezas a permitir la competencia que entre. Y en el tema, digamos, cuando ya te metes a los supermercados, que es otro rollo, porque el tema del consumidor final, que es el restaurante, Sí. pero ya cuando ya vendes volúmenes más en el sistema de supermercados, ahí cómo está la cosa, porque ahí hay guerra de precios, ¿verdad? Todo se vuelve, sí, digamos, es totalmente un negocio de restaurantes, es diferente al negocio de supermercados, totalmente. Te puedo decir, sí es más volumen, pero es más duro, es más castigador, todo es de precios, todo es es un negocio bastante fuerte, pues, bastante duro. Los supermercados, la mayoría te piden espacios, te piden dinero, back margins, y es duro, la verdad que, y tenés una competencia. Ya había las góndolas ahora de los vinos, antes eran un tercio de lo que era ahora, ¿verdad? Entonces tienes una cantidad de opciones que es duro, pues, o sea, es bastante difícil sobresalir en una góndola, pues, porque hay tanta oferta, ¿verdad? Y aquí en Guatemala, pues te digo, hay muy buenos vinos, pues, todos los importadores de nosotros tenemos buenas marcas, entonces hay buenos vinos, hay una selección bastante buena, ¿verdad? Entonces tienes que hacer trabajo, ¿verdad? Estar bien, atendiendo bien a los clientes, tener las marcas, posicionar bien las marcas, se vuelve un tema de día a día bastante complicado. Sí, es como bien volátil, digamos, el tema de tus vinos, que tus clientes lo tengan el top of mind y que piensen en, tenían Doña Paula y tal vino. Y el tema de que no solo se vayan por el precio. Digamos, nosotros, otra de las decisiones que tomé yo, digamos, al inicio fue que yo no me iba a meter a vinos económicos. O sea, mis vinos, o sea, uso dos corchos de $10 para arriba, digamos. Ok. O sea, yo no me metía a los de la $3, competencia de precios, no, sino que me metía a un nicho de $10 para arriba, ¿verdad? Entonces era un nicho todavía más difícil, pues, ¿verdad? Porque cuando entré al mercado, esos vinos eran más caros que los vinos de 50 quetzales que habían, pues, estoy hablando de... Entonces me gustó meterme, era otra apuesta fuerte que dije, no, la gente que se va a subir a tomar mejor vino. Era mi mentalidad.
Sucedió, pero sí me tocó 15 años después. O sea, sí sucedió, pero entonces mis marcas realmente considero que $10 para arriba es donde realmente estamos, donde quería yo estar, pues, ¿verdad? Y por eso iniciaste las escuelas del vino, Sí, eh, para que las personas sepan por qué están pagando por un buen vino. así es. Que conocieran lo que tomaban antes a lo que yo traía, ¿verdad? Que a la larga la selección de vinos de corchos que yo he tenido y he sido muy meticuloso es en calidad y consistencia. Entonces, si tomas un vino de corcho, sí, ten la certeza que vas a tomar calidad año con año, ¿verdad? Las bodegas son consistentes, enfocadas en calidad, entonces el precio-calidad es muy bueno, ¿verdad? Y el paladar chapín es muy exigente, ¿verdad? O sea, nosotros somos muy exigentes, entonces se dan cuenta, ¿verdad? Se dan cuenta cuando estás pagando un precio calidad bueno. Ah, ¿Verdad? claro. Entonces, eso es la propuesta que tenemos nosotros, ¿verdad? Tenemos muy buenos vinos, buenas bodegas, con buenos precios, que es lo que uno quiere, y marcas súper conocidas a nivel mundial. Entonces, tienes una buena combinación para darle al cliente algo muy bueno. Y digamos, la verdad que me parece súper interesante. Es que el tema de vinos es todo un Sí, sí, universo. sí. Hasta hay revistas dedicadas a Así vinos. es. ¿Cómo tomar la decisión en este punto qué vino traer o cómo lo vas o a qué segmento lo vas a meter? ¿Cómo surge, digamos? Esa, Porque hay sí, vinos de ¿qué? De $100, 150 y 400, infinito. 500, $1000, sí. Para todo hay un nicho, realmente tienes que saber bien, conocer también tu portafolio bien, dónde estás, dónde te falta algo, ¿verdad? Y o sea, estar leyendo constantemente de vino, por dónde van, cuáles son las buenas marcas. Tienes que conocer bastante, leer bastante para tomar una buena decisión, ¿verdad? Porque hay marcas que uno piensa que va a pegar bien aquí y no pegan, ¿verdad? O sea, Ujú. entonces tienes una decisión bastante complicada porque es una inversión. Entonces, yo realmente he tenido bastante suerte también, Ujú, o sea, con la selección que he hecho. Hablando de revistas, digamos, la revista Wine Spectator, que es ujú, una de las más famosas del mundo, saca un vino al año, ¿verdad? Que es ujú. el vino del año, ¿verdad? Que todos los importadores están esperando que salga el vino del año para ver si me toca. Yo en Ajá. los últimos 11 años he tenido 5, el número 1. O sea, es Ujú. una cosa que, o sea, no puedo ni yo creerlo, pues, porque hay tantos vinos y que peguen a una bodega donde yo le aposté. O sea, es increíble, pues, ¿verdad? Ajá. Entonces, a ese nivel que he tenido suerte de tener esos vinos en el número 1 de esa revista, pues, ¿verdad? Entonces, eso también te dice mucho del portafolio que tenemos. Y te dice mucho de tu paladar, ¿no? Porque cómo escoges la bodega. Sí, totalmente. O sea, conoces tu mercado, conoces el paladar, pero obviamente conoces bodegas buenas que sabes Ujú, que son vinos espectaculares, pues, o sea, hay veces que no hay pierde, pues, ¿verdad? Pero que te hayan dado la representación de eso también no es fácil, ¿verdad? Muchas ujú. veces te tardas un par de años en que te la den, ¿verdad? No es O- solo así, mira, de tal, no, vamos a analizar el mercado, vamos a ver quién es el que lleva, o sea, a quién se lo doy, entonces es difícil, ¿ves? No solo. O sea, no solo vos estás en la lista, hay varios. Sí, totalmente. Muchas marcas buenas están viendo por quién se van, pues, o Guatemala no lo miran como un país importante, pues, ¿verdad? Hay marcas que no miran Guatemala como un país importante todavía. Hoy en día, tal vez ya más, pues, porque Ujú, en el mundo del vino, pues, Latinoamérica tal vez sí está creciendo un poquito más en consumo, pero no, si te vas a Europa, no están creciendo mucho en consumo, ¿verdad? ujú. O todo el mundo, pues, no creas que el vino ahorita está en una etapa muy importante a nivel mundial, hay complicaciones, ¿verdad? Dicen que están tomando menos vino. Obviamente Latinoamérica creo yo que todavía como están metiendo todavía la cultura, todavía estás en Como un venimos un tema, poco más atrás de las así es, tendencias. entonces, así es, bueno, venimos un poquito más atrás, entonces, ahorita eh, pues, y eso no hay que permitirlo, pues, o sea, mi idea es que se consuma más vino en Guatemala, no estar esperando que pase lo que pase en otros países, pues, o sea, no es lógico, ¿verdad? Y, y digamos, cuando agarras un vino y decís, este vino va a ser un éxito en Guate, voy a comprar porque me imagino que te dan un volumen de venta, ¿va? No te venden solo unos cuantos. Depende, ¿verdad? Hay bodegas que te dicen, mire, solo tengo esto.
Ah, ok, es lo que Sí, tiene. porque producen tanto, poco para todo el mundo, ¿verdad? Ah, Porque hay marcas que son muy importantes que están en 100 países. ujú. Entonces, digamos, si esa producción la reparten en los 100 países, pues obviamente Guatemala también te dan un poquito y mucho a Estados Unidos y así se van, pues reparten según los tamaños del mercado, ¿verdad? Entonces hay vinos que tienes una allocation, en cada país y eso es lo que tenés y ahí vas, ¿verdad? No vas a tener más porque la bodega solo produce tantas cajas, ¿verdad? Ah, qué interesante, es como Y hay la... otras bodegas que sí, que producen un poco más, que quieren un poquito más de volumen, ¿verdad? También. Entonces, hay de todo, ¿verdad? Ahí tienes que lidiar con todas las marcas y cada marca tiene su filosofía y su forma de vender, pues, ¿verdad? Entonces, nosotros, gracias a Dios, tenemos de todo un poco, ¿verdad? De todas esas experiencias, pues, entonces podemos manejar cualquier tipo de marca premium o sin ningún problema, ¿verdad? ¿Y qué dirías, digamos, ya que, bueno, realmente ya llevas 20 años en este mercado del vino, que, que me imagino un gran aprendizaje, un gran logro, tu oficina chiquita que decías de zona 9 Sí. y ahorita estamos en la zona 10 en una oficina mucho, mucho más grande, me imagino. Sí. Ya, ¿cómo te llena esto de, digamos, de sentimiento y, digamos, ahorita que estamos platicando, que antes vos eras el vendedor estrella y ahora me imagino que tenés a tus propios vendedores que están ahí en distribución, llegando metas de venta? Sí. Mira, yo creo que antes que nada, bien, muy agradecido, pues gracias a Dios estoy aquí donde estoy y sigo lugar donde me gusta y donde me levanto muy contento haciendo lo que me gusta. Realmente eso sí es de agradecer porque Ah, sí. eso es lo primero. Y segundo, una gran responsabilidad, obviamente, pues porque ya tienes mucho más gente, eh, ya, ya, ya tu liderazgo es lo más importante, pues cómo lideras un equipo, ¿verdad? Y pasar a esa cultura, a ese propósito que tenemos. Nosotros tenemos un propósito muy claro, que es crear experiencias a través de la cultura de vino, ¿verdad? Y esa cultura tengo que, poco a poco crece más el equipo, entonces cómo tu trabajo ahorita desde líder, cómo ser un buen líder tal vez, ¿verdad? Con ejemplo, eh, tener un poco más tiempo para mi familia, pues, ¿verdad? También ese es parte de lo que uno quiere lograr, ese Ujú. balance que es bien difícil hacerlo cuando tienes familia, ¿verdad? Porque uno quiere trabajar todo, entonces tienes que balancear y tener tal vez, organizar más mi tiempo, tal vez, ¿verdad? También, ¿verdad? Para eh, estar más con mi familia, más tiempo. Antes tal vez trabajaba 18 horas al día. Ahorita tienes que ir a tener un equipo que te ayuda y que tú también tienes tu tiempo para priorizarte, hacerte mejor, realmente, ser mejor líder, eh, ser mejor persona y tratar de también participar mucho en eventos de, para ayudar a, no sé, a grupos de catas que ayudan a, a personas necesitadas o eh, ayuda también es parte de lo que viene ahorita, importante, pues, y tener esa visión que hacia dónde vas todavía, ¿verdad? Porque falta mucho todavía, que es ese tiempo que tienes que tener para tener la visión para a dónde va Corchos de aquí a 20 años, pues, ¿verdad? Eso es lo... Y me imagino que todos los días estás pensando hacia dónde va. Sí, totalmente, no paras de estar pensando hacia dónde quieres ir y todo, y ideas, y tiene muchas ideas, entonces también eso es parte de lo que estoy viendo ahorita, pues, ¿verdad? Entonces, ahí vamos, así es. La verdad que, eh, mira, estas conversaciones son súper interesantes porque a veces no te conocen bien. Sí, Y has llevado, como has dicho, 15 años que ahí vamos, pero, pero aquí estás y todos los días uno sí, ¿qué? Se para de la cama, piensa, ves tu teléfono, qué problemas nuevos van a haber el día de hoy, cómo los totalmente, vamos a resolver, porque al final ponerle, yo siento que las botellas llevan un tiempo en llegar a Guatemala. totalmente. Y ahorita con nuestra administración portuaria, que es excelente, ¿verdad? Es,
magnífica. A veces, ¿cómo lidiar todos esos problemitas? ¿Qué como que consejo le darías a las personas que sepan cómo resolver estos problemas, verdad? Sí, eso nos afecta mucho todo, el tema de puertos y eso, las venidas y todo. Yo tengo un producto bastante delicado para cuando traes, ¿verdad? Yo tengo que traer mis contenedores, tienen que tener refrigerados. Entonces, no es lo mismo que dar un contenedor en el puerto esperando refrigerado a no refrigerado, pues. Entonces, el pago que haces en Por algo día. refrigerado por día eh, es complicado. Entonces, tienes que tener una logística muy buena, ¿verdad? Ujú. Un equipo muy bueno que sepa cuándo comprar, qué quieras comprar, pero sí te afecta mucho porque tienes que comprar con mucho tiempo de anticipación y eso es un inventario parado y mucho flujo efectivo que estás perdiendo, pues, ¿verdad? O sea, está ahí Ajá. parado, pues, o sea, no, pero tienes que tenerlo porque si no, ese tiempo se vuelve más lento y ahorita, fin de año, no puedes hacer nada, pues, o sea, está todo trabado, todo parado Ajá. y realmente los empresarios pierden mucho dinero, pues, ¿verdad? Entonces, y la infraestructura también, ¿verdad? Acuérdate que tenían las carreteras también no están al 100%, entonces salen del puerto, pero ¿cuánto se tarda en llegar a tu bodega, descargarlo? O sea, es un tiempo bastante eh, perdido, pues, ¿verdad? Y eso es dinero perdido para todos, pues, ¿verdad? Entonces sí es complicado, la verdad que tienes que tener bastante conocimiento de los tiempos eh, de llegada y todo, también es otra ciencia, pues, ¿verdad? Otro tema de importaciones, porque uno crece igual, pero todos esos problemas Se hacen más grandes. y uno quiere crecer mucho, pero no te imaginas todo lo que viene atrás, pues, ¿verdad? No solo vendo más, sino que, o sea, tienes que traer más inventario, tienes que tener que viene entre un cliente nuevo y más inventario, más todo, o sea, siempre es bien interesante todo esto, ¿verdad? Entonces dirías que a mayor volumen, mayores ventas, más responsabilidad, Así es. más problemas. Así es. Pero a uno le gusta. Sí, mientras más grande es, o sea, tal vez las decisiones, o sea, tienes un equipo que te ayuda, obviamente, Ujú. pero digamos una decisión, cuando tienes una empresa pequeña a una empresa grande, las decisiones son más importantes, ¿verdad? Ah, Entonces, claro. las decisiones ahora son más data, o sea, entonces una decisión ahora sí puede costarte mucho más que tener algo más pequeño y no te cuesta tanto, pues, ¿verdad? Del tamaño del, del Del- sapo la pedrada, como dicen. Entonces sí, o sea, realmente eh, tienes que pensar hasta dónde quieres crecer, pues, porque Ujú. eso implica muchas cosas, ¿verdad? ¿Y, y cuál dirías vos, cuál es tu mayor logro hoy por hoy? Mi mayor logro, bueno, yo creo que un gran logro llegar a 20 años una empresa, realmente, te digo, yo si no, era difícil cada año pensabas que ya no seguías, ¿verdad? Ujú. Yo creo que tal vez mi mayor logro fue mi persistencia, mis ganas de no parar yo sabía que lo podía lograr, ¿me Ujú. entendés? O sea, no es que lo he logrado, pero ya voy en buen camino, pues, ¿me entiendes? O sea, llegar hasta aquí era un gran sueño para mí, ¿verdad? Ujú. Yo después del sueño de la oficina quería que traiga mi bodega y mi bodega rotara el vino. Ajá. Ese era mi segundo, o sea, ya tengo oficina y mira, el vino no se movía. Ajá. Entonces ahora por lo menos ya miras rotación de vino, ¿verdad? Sí, ya sé. Ajá. Entonces yo creo que el gran logro es eso, de haber creído en el proyecto, de no darme por vencido, creo yo que es lo más importante, porque eso muchas veces te das vencido, muchas veces se da uno por vencido uno y ya llegaba el momento, ¿verdad? Entonces yo creo que mi mayor logro ha sido no darme por vencido, la verdad. Eh, Porque todos decían vinos, o sea, todos me dicen ahorita, pucha, o sea, pero sí costó, pues, o sea, era una apuesta muy difícil, ¿verdad? Entonces, yo creo que ese logro, esa persistencia, esa resiliencia de seguir adelante, es lo que hace realmente a un empresario, un emprendedor, pues, ¿verdad? No darse por vencido, sino que tienes que trabajar y de nuevo trabajar más. Y dirías que hay momentos que son buenos, momentos que son malos, digamos, en toda tu carrera, pero ¿crees que has tomado la mejor decisión de tu vida?
Totalmente, sí. Yo creo que sí, la decisión más importante fue independizarme, o sea, ser emprendedor fue la decisión más... Ahorita, cuando la tomé, yo creo que no lo pensé, pero ahorita yo Ajá. veo que fue la mejor porque... Pero sí, yo creo que tener tu propio negocio eh, te da una libertad bastante buena de tiempo, de todo, ¿verdad? Sumándole a eso. Entonces, yo creo que sí, la decisión que tomé fue la mejor, de haberme independizado y, pero obviamente con sus consecuencias, pues, o sea, todo tiene una cosa, pero sí, yo creo que la mejor decisión fue haberme independizado y haber creado eh, y estar creando lo que es Corchos ahora y, y sí, y como te digo, súper contento, pues, o sea, es lo que, y cabal, altas y bajas totalmente, y tal vez no dejar que las malas cosas de tu empresa afecten tu vida personal, ¿verdad? Porque a la Ujú. larga está la empresa con sus problemas, pero no puedes, en tu vida personal, pues tienes que estar contento con lo que tienes, porque a la larga creo que es importante eh, que no, si le pasa algo malo a la empresa, estás tú mal, estás Ujú. de baja, sino que no, hay que tener esa diferenciación que es muy importante también muchas veces, ¿verdad? ¿Y cómo dividís esas situaciones? Es muy difícil, es muy difícil. Me cuesta mucho, pero digamos, trato de que saliendo de la oficina se acabó. Ajá. Aunque cuesta mucho, pues, pero cuando entras a tu casa tienes que dejar tu celular, no ponerle, ya tratar de enfocarte en tu familia, donde estás y estar presente, ¿verdad? Con tu familia, no estar con tu familia, pero estás pensando en otra cosa, ¿verdad? Estar concentrado en que estás presente. En mi caso, con mi familia, pues, y no estoy pensando en, obviamente, de repente, Ajá. entonces, por eso te digo que tal vez el celular dejarlo escondido cuando llegues, cargando, y ya te desentiendes un poquito para poder disfrutar los momentos con tu familia más importantes, ¿no? Creo que eso sería para mí lo que yo hago. ¿Y crees que siendo empresario has ganado más tiempo? Buena pregunta. Mira, sí, tienes más tiempo que tú decides, ¿verdad? Tú decides porque realmente si tú decides ser empresario o sea, ser emprendedor o empresario y estás más tiempo afuera que la oficina, no te va a ir bien, ¿verdad? Ujú. Pero sí, cuando estás mucho tiempo en la oficina y de repente sales cuando tienes el tiempo de salir o cuando tienes tiempo de irte de vacaciones y te relajas una semana, 2 semanas, no tienes que pedirle permiso a nadie, pues, o sea, simplemente reza que cuando regreses todo esté Todo caminando está de cambio. correctamente, ¿verdad? Entonces, pero sí, realmente el tiempo creo yo que es lo más importante. Para ser un emprendedor y empresario tienes tu tiempo bastante, bastante controlado, pues si eres responsable también, ¿verdad? ¿Dirías que al final un empresario lo que busca es más tiempo que dinero? Mira, yo creo que todo emprendedor cuando quiere emprender siempre quiere ser millonario. O sea, Ajá. eso no hay pierde, Es- ¿verdad? Pero cuando ya llegas a un punto, tal vez sí ya es como que el dinero viene siendo como una segunda plano, y ya te enfocas más en otras cosas. Tal vez sí puede ser posible, pero siempre, obviamente, eh, la empresa es para hacer dinero, pues, o sea, eso siempre hay que tenerlo claro. Pero sí, ya muchas veces deja de ser lo más importante. Yo no pienso tanto en el dinero, soy de crear y crear y crear. El dinero va a venir en algún momento, pues, ¿verdad? Eso Ujú. era mi mentalidad siempre. No estaba yo, ¿me entiendes? Dinero, dinero, no. Si piensas solo en dinero, no vas a lograr nada, creo yo. Tienes que pensar que a la larga eso te va a dar dinero en un punto, pues. Ujú. Pero de ahí tienes que seguir, ¿no? Entonces, ¿querés decir que tu perseverancia consiste en la pasión que haces? Así es. Sí. Así es. Sí, porque si te preguntas, a ver, ¿cuál es la diferencia ahorita o cómo te sentirías ahorita? Obviamente, si tienes más dinero en la cuenta o un poquito menos, pues, o sea, no, o sea, que estés contento haciendo lo que te apasiona yo creo que es lo más importante, ¿no? Entonces, la pasión es la que te guía, tal vez sí, tienes razón, la pasión que te guía a seguir y seguir, ¿verdad? Y digamos, ¿cómo ves a Corchos a corto y mediano y largo plazo? Porque me has dicho que sos creativo y que estás pensando. Ya vas más en el 2040, 30. Mira, sí tengo planes bastante ambiciosos, pero digamos, obviamente ahorita Guatemala también, como sabes, está al interior del país todavía. O sea, Exactamente. ahorita a corto, mediano plazo es ir a culturizar. Lo que hicimos en Guatemala lo queríamos ir a hacer a nivel nacional. Exactamente. Esa es la primera
De ahí un tema regional puede ser, tal vez a largo plazo, ¿verdad? Pero ahorita hay tanto en Guatemala, o sea, en Guatemala, a comparación de Centroamérica, tenemos 18 millones, no sé cuántos están ahorita el último, 18 millones, Sí. 17 millones, y todos los demás países de Centroamérica no tienen ni la mitad, pues, o sea, entonces yo creo que hay una oportunidad en Guatemala todavía para crecer. Aparte, que crea una cultura, ¿verdad? Digamos, esto que hemos hecho de cultura de vino ha generado, o sea, como te digo, empezamos con 10 empresas, 12 empresas importadoras, ahora somos 40 casi. Ah, sí, O sea, la bastante. cultura de vino ha generado mucho empleo, ha ayudado mucho a Guatemala en el tema no solo de cultura, sino que estás hablando de empleos, de nuevas empresas, más generaciones de negocio, ¿verdad? Entonces, en crear una cultura trae muchas cosas positivas alrededor de, ¿verdad? Entonces, eh, eso también aporta a Guatemala mucho, pues entonces ir ahorita al interior, contratar más gente para que Imagino que ya veamos, andas por Antigua, por Quetzaltenango, por las ciudades más más grandes. grandes, sí, por supuesto, ahí estamos, pero hay muchas ciudades más que son, o sea, Guatemala es muy grande, o Sí. sea, cuando lo miras es enorme, pues cuando la posibilidad que hay todavía de culturizar es muy grande, pues. Entonces, ahorita el enfoque es Guatemala, creo que Guatemala merece mucha atención todavía y, y puede crecer mucho, ¿verdad? Entonces, y después un tema regional, pues obviamente que es la expansión que va de la mano normal, pues, ¿verdad? Obviamente a nivel regional, pues, ¿verdad? Pero ahorita es prepararnos para entrar a un nivel de interior de Guatemala y todo, y tratar de hacer lo mismo que hicimos aquí en Guatemala, ya, en todos los lugares, todos los rincones y restaurantes de Guatemala, porque empiezas con restaurantes, obviamente, ¿verdad? Es que qué interesante que la cultura siempre entra por los restaurantes de Sí. vino. Y creo que a nivel mundial es así. También yo creo que ese es el Porque punto. uno va a un restaurante, ¿qué vino es este? ¿Dónde lo va a conseguir? Lo investiga, que está Así es. en Sí, no, tal y muchas ubicación. veces vas al interior, en algunos rincones que no hay mucho surtido o algo así, entonces tienes que ir a abrir brecha, ¿verdad? Y a culturizar, ¿verdad? Que es lo que hacemos, ¿no? ¿Y cuál sería hoy por hoy tu sueño personal Personal. que querés cumplir? Muy buena pregunta. Porque uno siempre está pensando en la empresa y hacia dónde va la empresa. Sí, mira, no, el tema personal tal vez es, obviamente, estoy tratando de crear un gran equipo que yo me pueda, digamos, de alguna forma, no salir, porque a mí realmente, como si me preguntas, nunca me quiero retirar, siempre quiero estar Ajá. trabajando, pues, pero tal vez tener un poco más de tiempo. A mí me gusta mucho viajar, entonces, y viajar con mi familia. Entonces, mientras más tiempo tenga de viajar con mi familia, yo voy a estar feliz, pues. Entonces, sí me gustaría conocer la mayoría de partes del mundo, ¿verdad? Que es una de las metas que tengo. Y con mi familia, pues disfrutarme a mi familia en ese tema es lo que me encanta y yo creo que con eso sería más feliz. Pero tienes que tener tiempo y obviamente los recursos para estar viajando pero obviamente sin dejar, obviamente siempre teniendo un equipo y estando involucrado en lo que se pueda eh, en el negocio, pues que espero que tenga 20 años más de crecimiento y de vida, pues, ¿verdad? Eso es lo que espero. Y cabal, escuchándote, creo que uno de los pilares más importantes para ti es la familia. Sí, totalmente, totalmente. Yo creo que ese es un pilar muy importante y si no tienes si ese pilar no está medio, uno no está bien, pues, o sea, a la Ajá. larga no estás bien, pues, o sea, eh, entonces yo siento que eso es un pilar muy importante y también el apoyo que te dan en estos momentos que tocan muchas veces duros, quién está ahí para decirte, "Güey, dale mano, ahí seguís y adelante y no hay que parar, porque si uno vive con la familia, es la que realmente, la familia de un emprendedor o un empresario, la familia es la que resiente muchos fracasos, muchas cosas del emprendedor, pues porque uno está solo, pues, o sea, a la larga, uno como emprendedor está solo, ¿verdad? Entonces, la familia creo que es muy importante y entonces tienes que tener ese pilar, creo yo, muy importante, muy bien
muy bien balanceado posiblemente, ¿verdad? ¿Y cuáles son las 3 cosas que cualquier emprendedor o empresario necesita para seguir adelante, según tu visión, ¿verdad? Bueno, yo creo que para salir adelante, número uno, que tengas persistencia, perseverancia, pasión. Segundo, que tengas un enfoque. Un enfoque claro hacia dónde vas, porque realmente a mí me pasó muchas veces que yo quería poner, incluso quería comprar una heladería, en muchas, o sea, uno quiere poner 1000 negocios a ver cuál pega, ¿verdad? Pero creo que ir con un enfoque es lo más importante. Y dos, juntarte con gente o grupos de personas que te aporten, ¿verdad? Que sepan más que tú, que sean mejores que tú, ¿verdad? Y tener esas reuniones con gente que sepa más que tú, que son mejor que tú, tener un coach que te ayude, tener a alguien que sepa más, que tenga más experiencia, que te pueda guiar, ¿verdad? Para mí esas son las 3 cosas, tal vez que yo te diría que es lo más importante. La verdad que cuando oigo tu historia y todo, yo digo, la verdad es que también me identifico, ¿ah? Uno chavo tirando ahí, viendo qué cae y estudia uno la carrera y al final uno no hace la carrera. Así es. Pero Así es, sí, muchas veces uno cree que va, o sea es tener un buen enfoque, ¿verdad? Un enfoque y por ahí va a salir algo que te va a satisfacer, ¿verdad? no, la verdad que el universo y el mundo del vino es bien interesante. A mí me encanta el vino, entonces por mí yo estaría aquí feliz. Buenísimo. Pero ver tu historia, ver cómo la construiste, realmente ha sido una conversación muy agradable. Gracias. Saber que la sensibilidad, o sea, ser sincero en cómo expresarte y decir las cosas, que al final ser empresario no es lo más fácil. Sí, no. Y para muchos tal vez no es lo mejor, Así porque es. uno... Claro. Sí, no es para todos, No es para definitivamente. todos. Definitivamente no es para todos. Pero te queremos dar las felicitaciones por Muchas estos gracias, 20 años, que esperemos que sean 100 años más. Esperemos que la ciencia sea tan moderna que podamos llegar al podcast. Muchas gracias, Fabián, por la invitación y por la plática. No, la verdad que muy agradable y es muy interesante que las personas conozcan quién está atrás de las marcas, de las empresas y, y dar a conocer que esto no es porque fue regalado, sino que sí, es un gran trabajo. llegar a ese conocimiento y esperemos que toda Guatemala tome vino. Créeme que eso por mi persona yo te voy a estar apoyando. Muchas gracias, con el consumismo. Okay. Y que la verdad que te deseo todo lo mejor. Gracias, Fabián, muy amable. Muchas gracias ahí por la entrevista y gracias, pues, a ver si nos tomamos un vinito en otra ocasión. me encantaría, con aceitunas y jamón serrano. Ahí estoy. No, pero muchas gracias, salud. Salud, mi estimado. Muy amable, gracias. Y muchas gracias ahí a todos por estar viendo nuestros podcasts, por las personas tan interesantes que tenemos, por esta iniciativa que hemos estado haciendo del tema empresarial, de las historias, de la vida. Y creo que es muy importante que gente como universitarios, como emprendedores o personas que no se tiran al agua por el riesgo. Claro. Esto tiene mucho riesgo, pero al igual tiene mucho beneficio. Creo que no siempre vean nuestros podcasts, están invitados a ver YouTube, Spotify, TikTok, Instagram. Poco a poco van a surgir más unos eventos de B2B y están siempre bienvenidos. Cualquier cosa, aquí estamos. Muchas gracias por todo y salud. Gracias, con un buen vino. Gracias.